El 24 de diciembre de 1865 fue la primera Nochebuena después de la Guerra Civil estadounidense. El sur estaba derrotado, ocupado por las tropas de la Unión y enfrentando la emancipación de millones de esclavos. En ese clima de humillación, en Pulaski, Tennessee, un grupo de 6 exoficiales confederados, entre ellos John C. Lester y James Crow, formaron una sociedad secreta para manifestar su descontento sobre la situación política del sur. Este sería el nacimiento de una de las organizaciones políticas más oscuras de la historia, el Ku Klux Klan. El Klan se concibió como un club social donde los jóvenes podían encontrar diversión y entretenimiento. Sus miembros hacían excursiones nocturnas por el pueblo de Pulaski, disfrazados con sábanas y máscaras, fingiendo ser fantasmas que asustaban o divertían a la población. Al enfrentar el periodo de reconstrucción de los Estados Unidos después de la Guerra Civil, el Klan endureció sus actividades y se dedicó a oprimir a los recién liberados esclavos. Su nombre surgió de un juego de palabras, Ku Klux, del griego kiklos, círculo, y le agregaron la palabra clan, simplemente por sonoridad. El Klan era profundamente racista y antirrepublicano, lo que hizo que la mayoría de sus miembros y financieros fueran del Partido Demócrata, permitiendo que se extendiera rápidamente por varios estados sureños, desencadenando un reino del terror contra líderes republicanos de todas las procedencias raciales. El juego desembocó en asesinatos, incluyendo el del congresista de Arkansas, James M. Hines, el de 3 miembros de la legislatura de Carolina del Sur y los de varios hombres que habían trabajado en convenciones constitucionalistas. De 1866 a 1867, el Klan irrumpió en sesiones religiosas de la comunidad afroamericana e invadió los hogares de esta comunidad para robar armas de fuego, con el pretexto de desarmar a los afroamericanos veteranos de la Guerra Civil. Algunas de estas actividades imitaban las acciones de otros grupos de Tennessee, como los chaquetas amarillas o los gorras rojas. El Ku Klux Klan buscó el control político y social de los esclavos liberados. En particular, intentó socavar la educación, el avance económico, el derecho a portar armas y los derechos electorales de los afroamericanos. Sin embargo, el Klan no se limitó a actuar contra estas etnias, pues los republicanos del sur también fueron blanco de sus tácticas intimidatorias. Frecuentemente obtenían sus propósitos mediante la violencia. Por ejemplo, en las elecciones generales de Georgia en abril de 1868, el condado de Columbia registró 1.222 votos para el candidato republicano a gobernador del estado. En las elecciones presidenciales de noviembre de ese año, en el mismo condado, solo hubo un voto a favor del candidato republicano, Ulysses S. Grant. El primer Klan nunca estuvo bien organizado. Como grupo secreto o invisible, no tenía una afiliación formal ni obligaciones, boletines, portavoces, capítulos u oficiales de ningún tipo, ni local ni nacionalmente. Obtuvo popularidad gracias a su reputación, conseguida en gran parte por sus estrafalarios disfraces y sus prácticas teatrales. La mayoría de sus integrantes eran veteranos sureños de la Guerra Civil. Su primer líder oficial fue el general confederado Nathan Bedford Forrest, quien ostentó el título de Gran Mago del Ku Klux Klan. La organización era utilizada por políticos demócratas para cometer crímenes políticos con impunidad, ya que rara vez las autoridades perseguían al Klan, y de hecho, muchos demócratas incluso llegaban a negar la existencia de este. En casos de linchamientos, los acusados blancos eran absueltos casi siempre, y en el raro caso de que el acusado fuera encontrado culpable, casi nunca era condenado. En 1871, el congresista republicano Benjamin Franklin Butler redacta una ley nacional que sería conocida como el Acta Ku Klux Klan. El presidente Ulysses S. Grant la aprobó, y las fuerzas federales fueron enviadas a perseguir al Klan. Cientos de miembros fueron encarcelados
y multados, y se suspendió el habeas corpus en Carolina del Sur. El clan fue completamente destruido y diezmado en el resto del país, donde ya había iniciado su declive algunos años antes. En 1915, con el estreno de la obra magna de D.W. Griffith, The Birth of a Nation, El nacimiento de una nación, el Ku Klux Klan vio un renacer. La película, a pesar de ser una de las mejores películas de la historia, está cargada de racismo y glorifica al Ku Klux Klan. Esto generó un fervor nacional por el Klan. A su vez, el presidente Woodrow Wilson elogió la película diciendo: «Esto es como escribir la historia con un relámpago, y todo es terriblemente verdadero». Es importante decir que Wilson, aparte de haber sido el presidente que arrastró a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, era un hombre simpatizante de la causa confederada y, siendo joven, se había opuesto a la reconstrucción. A su vez, bajo su gobierno, reinstauró políticas de segregación racial. Si bien el nuevo Ku Klux Klan seguiría siendo racista, con la entrada al nuevo siglo adquiriría dos nuevas facetas: la oposición a la inmigración y el antisemitismo. El antisemitismo fue incentivado por el tristemente célebre caso de Leo Frank, un judío acusado de abusar a una niña de 14 años llamada Mary Pagan. Si bien resultó condenado, una horda lo secuestró y posteriormente lo ahorcó en un bosque cerca de la cárcel donde pasaba su condena. Años después, sería descubierto que Frank era inocente. Esta segunda etapa del Ku Klux Klan fue instaurada por William Joseph Simmons, un ex predicador puritano que llamativamente era también masón. Simmons y un pequeño grupo encendieron una cruz en la cima de Stone Mountain el 24 de noviembre de 1915, marcando el renacimiento del Klan con una mezcla de rituales pseudocristianos, nacionalismo y misticismo. El segundo Klan ya no se centró solamente en los afroamericanos del sur. Fue una organización nacionalista, xenófoba y moralista que decía defender la pureza del americanismo. Por esta razón, sus enemigos se expandirían más allá de los afroamericanos. Ahora también se dedicarían a perseguir inmigrantes no anglosajones, comunistas, socialistas, sindicalistas, mujeres emancipadas, alcohólicos, infieles y divorciados, según su moral puritana. Hacia 1924, el Klan tenía entre 4 y 5 millones de miembros, casi un 15% de la población masculina blanca protestante. Gracias a esta masividad, llegaron a dominar estados enteros, como Indiana, Oregon, Oklahoma y Texas. Controlaron alcaldes, senadores y hasta gobernadores en el medio oeste y en el sur. Para finales de los 30, el Klan parecía crecer sin barreras, pero como toda organización centralizada, su caída vendría desde adentro. En 1925, David Curtis Stephenson, quien ostentaba el cargo de Gran Dragón del Ku Klux Klan en Indiana y Emperador del Norte, cometió un brutal crimen que condenaría al Klan a su caída. Stephenson secuestró, abusó y torturó a una joven de 28 años llamada Madge Oberholzer, empleada estatal y miembro de su entorno político. Madge intentó desvivirse tomando veneno, pero logró dejar un testimonio detallado antes de morir, en el que describía los hechos con precisión. El caso generó una indignación nacional enorme y Stephenson fue condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Su caída expuso la hipocresía moral del Klan y su corrupción interna. Miles de miembros renunciaron en masa. Los políticos que habían aceptado sobornos de Stephenson fueron señalados públicamente. Stephenson, buscando venganza, filtró documentos que demostraban la corrupción de varios funcionarios del estado de Indiana y del propio gobernador. Esto terminó de destruir la reputación del Klan a nivel nacional. Pero aún así, el Klan se mantuvo en pie. Lo que lo terminaría de destruir
no serían sus crímenes de abusos, asesinatos y torturas, sino que el último clavo en su ataúd sería dado por el IRS, el Servicio Interno de Impuestos, quien demandó al Ku Klux Klan por evasión fiscal en 1944. Ese mismo año, el Klan fue disuelto. Pero como dice el dicho, hierba mala nunca muere. Y el Klan vería un nuevo renacimiento en la década de 1950, esta vez para enfrentar a los movimientos pro integración racial en el sur, pero de eso hablaremos después. Con la llegada de la Gran Depresión, muchos integrantes del Klan abandonaron sus filas debido no solo a los escándalos anteriormente mencionados, sino también por el alto precio de las suscripciones. Muchos de estos eran trabajadores blancos, desempleados y resentidos con el auge del marxismo sindical. Es así que este grupo de desahuciados conformaría la Legión Negra, una escisión del Klan que pasaría a la historia como más violenta y radical, increíblemente. Sus creencias eran las mismas y sus objetivos también. La gran diferencia radicaba en su estructura mucho más militarizada. Realizaban juramentos de sangre, tenían rangos militares y practicaban entrenamiento con armas. A su vez, su uniforme era una burla a los del Klan, ya que ellos se vestían como piratas fantasmas, usando capas negras, botas militares altas, espadas y tricornios a la hora de cometer sus crímenes. Otra gran diferencia era que muchos de sus miembros eran miembros de la policía y las fuerzas de defensa civil, lo que volvía a esta organización mucho más peligrosa, ya que contaba con miembros del brazo opresor del Estado. Mientras el Klan era mucho más ritualista y populista, la Legión era mucho más militarista y fascista. Literalmente, la Legión se había inspirado en los camisa negras de Mussolini y los camisa pardas de Hitler. Su final llegaría en 1936, cuando la Legión Negra mató al sindicalista Charles Poole. Durante la investigación, salieron a la luz incontables crímenes cometidos por esta organización, que habían sido deliberadamente minimizados por el propio director del FBI, el todopoderoso J. Edgar Hoover. Esto demostró que durante toda la década de 1930, el Estado federal, y más precisamente el FBI, dio rienda libre a la Legión Negra para combatir a lo que Hoover llamaba el peligro rojo, o sea, el marxismo sindicalista que crecía sin parar por aquellos años. Para Hoover y Roosevelt, el Ku Klux Klan y la Legión Negra eran un mal menor a comparación del sindicalismo y el anarcocomunismo, ya que estos socavaban la base electoral del propio fundamento del Partido Demócrata. Debido a la presión social, Hoover se vio obligado a desmantelar la organización y para 1938 no quedaban rastros de esta.